Revelado, el niño sin hogar que sorprendió al CEO con su increíble talento oculto en el piano era un atardecer dorado en la ciudad, donde las luces empezaban a titilar y las calles vibraban con los ecos del bullicio cotidiano. En medio de este centro pulsante de vida, un niño de 10 años, Diego, se abría paso entre las multitudes. Su pequeño hermano, Luis, lo seguía de cerca, aferrado a su mano. La sonrisa resplandecía en su rostro, y aunque sus zapatos estaban desgastados y su ropa era un remiendo de colores, la determinación en los ojos de Diego era inquebrantable. Había perdido a su madre, pero no había perdido la fe. Era un guerrero en un mundo que requería valentía a diario. Cada noche, después de una larga jornada lidiando con las exigencias de la vida callejera, Diego buscaba refugio bajo las estrellas. El parque se convertía en su santuario, y un viejo piano, olvidado por la humedad y el tiempo, era su aliado. Allí, las notas dulces y melancólicas llenaban el aire, ofreciendo un escape de la dura realidad. La tristeza se transformaba en belleza, sus dedos danzaban sobre las teclas, y la música era la voz de su alma. Pero en el fondo, Diego sabía que su carga era más grande, cargando el peso de ser el adulto en una familia que estaba desmoronándose. Esa noche, la armonía de su piano cautivó a un CEO adinerado que estaba lejos de su mundo. Buscaba inspiración para un proyecto social y se perdió entre las calles polvorientas. Al escuchar aquellos acordes, se detuvo en seco, maravillado. Las notas llenaban el aire con una ternura y una tristeza que lo atravesaban. ¿Cómo un niño sin hogar podía tocar así? Era un talento puro, escondido entre la pobreza y el dolor. Así, la vida de Diego se encontró en el centro de un dilema. Esa misma noche, el CEO planeaba ofrecer ayuda. Sin embargo, confrontado por el dilema de liberarlo del yugo de su realidad o dejarlo en su lucha, se sintió perdido. Decidió hablar con él. Diego, con aire desafiante, le habló de sus sueños, de Luis, y de cómo la música era su único refugio. La chispa de esperanza brillaba en sus ojos, y su historia resonaba profundamente en el corazón del empresario. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la tensión aumentó. El CEO contempló la posibilidad de inscribir a Diego en una competencia musical donde ganar podría cambiar sus vidas. Pero un sabor amargo lo invadió al pensar que, al hacerlo, podía estar despojando a Diego de su libertad. Diego, sin embargo, sintió que este era su momento. Con el corazón latiendo a 1000 por hora y la voz de Luis resonando en su mente, se inscribió. La competencia se acercaba, junto con la presión. La comunidad estaba atenta, y a medida que el día se acercaba, las dudas y el miedo comenzaron a nublar los pensamientos de Diego. ¿Podría su talento brillar lo suficiente para superar las barreras que lo rodeaban? En su interior, la música aún cantaba su balada de esperanza, mientras el destino se tejía en torno a la siguiente gran nota que cambiaría sus vidas por completo. Diego despertó aquella mañana con un nudo en el estómago. La competencia se celebraría al anochecer y los nervios parecían cobrar vida, danzando como mariposas ansiosas en su interior. Se sentó en el borde del viejo sofá que compartía con Luis, quien aún dormía, envuelto en una manta raída. Miró a su hermano y sintió que su corazón se llenaba de amor y responsabilidad. Luis era su todo, su razón para seguir adelante. La penumbra del amanecer fue sustituida por la luz brillante del sol, pero eso no cambiaba la tormenta que rugía en su pecho. El piano en el parque, su refugio y su leal compañero, parecía más lejano que nunca. ¿Realmente podía competir con otros niños que habían tenido acceso a educación formal, a clases con maestros de renombre? Decidió salir a caminar. Las calles, donde tantas veces había jugado con Luis, ahora parecían un laberinto de inseguridades. La gente pasaba a su lado, pero él sintió que se desvanecía en la multitud. Así que,
como un reflejo de su propia lucha interna, decidió acercarse al parque antes de que cayera la noche. Cuando vio el viejo piano, un sentimiento familiar lo abrazó. Con cada paso que dio hacia el instrumento, se acordó de su madre. Recordó cómo ella solía cantar canciones al ritmo de las teclas, llenando su hogar con melodías de felicidad. Tomó una respiración profunda, se acercó al piano y colocó los dedos sobre las teclas amarillentas. Un acorde resonó en el aire, y la ternura de esa nota le trajo recuerdos y esperanza. Esa tarde, el CEO, que había estado monitoreando a Diego desde la distancia, lo observaba sin ser visto. Su corazón se llenó de asombro y preocupación al ver al niño tocar con tal pasión. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No solo por la belleza que escuchaba, sino por la realidad cruda de lo que significaba el momento. La música de Diego llenaba el parque como un ventanal abierto al mundo. Aunque lo había perdido todo, él aún podía crear belleza. El CEO sintió que se activaba una chispa en su interior. Este niño necesita una oportunidad, pensó, mientras decidía que no podía quedarse pasivo ante la situación. A medida que la tarde se transformaba en anochecer, las multitudes empezaban a llegar al evento. Una vibración palpable llenaba el aire, un murmullo de expectativa. Diego, sintiendo la presión sobre sus hombros, recordaba los días en que se sentaba a tocar en el parque, con Luis riendo a su lado. Sin embargo, aquella noche era diferente. Cuando llegó su turno, una mezcla de miedo y determinación lo invadió. Miró al público, que, por un instante, parecía convertirse en una masa amorfa. En el centro de esa balanza emocional estaba él, el niño sin hogar que había encontrado magia entre sus desdichas. Antes de comenzar, echó un vistazo a Luis, quien sonreía con una mezcla de orgullo y admiración. Esa mirada le dio fuerzas. Así que, con una decisión firme, se sentó frente al piano, sus dedos preparados para danzar sobre las teclas. Era su momento de brillar. Mientras comenzaba a tocar, notó que las notas no solo salían de él, también traían consigo la historia de su vida, el amor por su hermano, la lucha por su madre. Cada acorde era una conversación que necesitaba ser escuchada. Pero, en medio de la interpretación, un ruido inesperado interrumpió la atmósfera mágica, un grito desganado. Una figura familiar se acercaba entre la multitud. No era otra que la madre de un compañero que solía burlarse de Diego en la escuela. Sin pensar, se congeló, las notas se detuvieron en su mente, pero el murmullo del público seguía presente. El silencio se apoderó del lugar, y la mirada de Diego se tropezó con la de su antiguo rival. El clima cambió y la sensación de inseguridad regresó, amenazando con tragarse su momento. ¿Podría seguir adelante? ¿O se detendría en la mitad de su interpretación, perdiendo la oportunidad de su vida? La mirada de Diego se convirtió en un océano de emociones. Sentía que el aire se volvía denso, cada aliento se hacía más pesado. En un rincón de su mente, la voz de su madre resonaba, recordándole que el miedo solo podía cambiar su música a un tono oscuro y sombrío. El rostro de su antiguo rival, mezcla de burla y sorpresa, lo dejaba paralizado. Su corazón latía con fuerza, como si intentara romper las cadenas del pánico que lo sujetaban. En un instante, recordó a Luis, quien siempre había creído en él. La sonrisa de su hermano, iluminando sus días oscuros, lo impulsó a tomar una decisión. No podía permitir que el miedo lo definiera. Así que, con un profundo suspiro, volvió a mirar las teclas. Las manos de Diego, temblorosas al principio, se encontraron con el piano una vez más. Decidió que cada nota que tocara ya no solo representaría su dolor, sino también su esperanza y su deseo de vivir. Así que, en lugar de huir, dejó que la música fluyera de su interior. Con el primer acorde, transformó el silencio en un mar de sonoridades vibrantes. Las notas danzaron junto a sus recuerdos, las risas de Luis, las canciones de su madre. Cada acorde se transformaba en un puente hacia la conexión humana que siempre había anhelado. El murmullo del público se desvaneció, y lo único que importaba era él y el viaje que la música lo llevaba a emprender. Poco a poco, la atención del público se intensificó. Primeras filas comenzaron a murmurar entre sí, compartiendo sus sorpresas ante el talento oculto del niño que una vez miraban con desprecio.
Había un poder en su interpretación, un fuego que ardía dentro de él, reflejando sus luchas y su deseo de superación. El CEO, desde lo alto de su puesto, observaba con los ojos vidriosos. Cada nota parecía lanzarlo hacia los recuerdos de su propia infancia, cuando también soñaba con algo más grande. Este niño tiene una voz que merece escucharse, pensó, sintiendo un impulso de actuar. Diego, ajeno a la transformación del público, se sumergía en sus melodías. La música se volvía un refugio donde todos sus temores se convertían en belleza. Entonces, en un instante de claridad, se dio cuenta de que no estaba solo. Con cada acorde, sentía que una comunidad lo rodeaba, que las miradas que antes lo juzgaban ahora eran focos de admiración. Y con eso, su confianza se disparó. En el clímax de su interpretación, cuando la pieza alcanzó su máximo esplendor, Diego notó el rostro de su antiguo rival, ahora aparentemente conmovido, con las lágrimas asomándose a sus ojos. Entonces le sonrió, no como un acto de burla, sino como una conexión genuina, como si reconociera en ese instante el poder de la música para sanar heridas y cerrar rencores. Pero, justo cuando los aplausos iban a estallar, una sirena de policía resonó a lo lejos, cortando la atmósfera de euforia. Diego se detuvo, sintiendo que se rompía el encantamiento. La confusión en el rostro del público creció, interrumpiendo la magia del momento. La figura de un agente salió del fondo, y la tensión tomó vida nuevamente en el aire. ¿Qué estaba ocurriendo ahora? Diego se quedó paralizado, y un miedo renovado lo invadió. ¿Podría seguir tocando o todo se desmoronaría de nuevo ante sus ojos? Su futuro, tan cerca, parecía ahora más incierto que nunca. Las miradas se dirigieron a la gente, quien comenzaba a acercarse. La multitud murmuraba, y la inquietud crecía. Solo quedaba una pregunta en el aire: ¿saldría Diego de este nuevo lío sin perder su oportunidad, o su historia encontraría un giro inesperado? Diego sintió como si el mundo se detuviera al escuchar el sonido de la sirena. Los aplausos, que momentos antes lo envolvían en un cálido abrazo, se transformaron en murmullos de confusión e incertidumbre. Un sudor frío le recorría la frente, mientras el agente se acercaba como un rayo que iluminaba las sombras de sus miedos. ¿Qué pasará ahora?, pensó desesperado. La música había sido su refugio, una forma de escapar de la dura realidad que enfrentaba. Pero, al ver al policía, su corazón se hundía. Había vivido tanto tiempo con un pie en la calle, siempre temiendo ser descubierto, que la figura de la autoridad se convirtió en su mayor pesadilla. El agente se detuvo a pocos pasos de Diego. La multitud observaba, conteniendo la respiración. La ira y la ansiedad se mezclaban en el aire, y Diego sintió que el piano, su aliado, ahora se le convertía en una jaula. ¿Quién es este niño?, murmuró alguien en la primera fila, atraído por el talento que había estallado en escena pero ahora amenazado por la brusca intervención. Diego tomó un respiro profundo. En ese instante, recordó las palabras de su madre: la música siempre será tu voz, nunca dejes que el miedo te acalle. Con una decisión repentina, Diego se giró hacia el piano. Allí había encontrado su poder, y no podía dejar que se lo robaran. Sus dedos comenzaron a deslizarse de nuevo por las teclas, como si tratara de llevar a la multitud a un lugar donde el miedo no existía. La melodía resurgió, suave al principio, pero pronto se hizo fuerte, vibrante, como un acto de resistencia. El agente se detuvo, sorprendido por la belleza que emanaba de la interpretación del niño. Diego levantó la vista y vio una mezcla de asombro en el rostro de los presentes. Aquellos que antes habían mirado con desprecio ahora se dejaban envolver por la música. Aquella presencia de autoridad se convirtió en un mero espectador de algo mucho más grande. Poco a poco, su confianza se consolidó. Diego tocaba cada nota con la determinación de quien no tiene nada que perder, como si cada acorde fuera un grito contra la adversidad que había enfrentado. Las lágrimas brotaron en los ojos del antiguo rival, y Diego no pudo evitar sonreírle con complicidad. El agente, aún contemplando la escena, se sintió atrapado en el torrente de emoción. Era como si no pudiera hacer otra cosa más que escuchar, dejando que el arte lo envolviera y lo transportara a un lugar que parecía libre de juicios. Finalmente, unos aplausos comenzaron a estallar tímidamente. Se multiplicaron en intensidad, como un eco de la esperanza que crecía en el aire.
Diego no había solo desafiado al miedo, había transformado un momento de tensión en un espacio de unidad. Entonces, el CEO se levantó de su asiento, impulsado por una fuerza que no podía contener. Caminó hacia el escenario, los ojos fijos en Diego. El ambiente suspiraba esperanza, y el reloj parecía haberse detenido mientras el niño no dejaba de tocar. «¡Detente!», gritó el agente, pero su voz se perdió en medio del torbellino de aplausos y la magia de la música. Era un universo nuevo que emergía, uno lleno de posibilidades y contagioso fervor. Diego sabía que había llegado a un punto decisivo. Con un último acorde, la pieza culminó en una explosión de sonido que reverberó en cada corazón presente. Pero de repente, una nueva voz interrumpió la euforia: «Esperen. Yo soy quien se lleva a este niño». Las miradas se volvieron hacia esa figura emergente, y el miedo regresó, asomándose de nuevo, en forma de dudas. ¿Qué sucedería ahora? ¿Quién era esa persona y qué quería realmente? La figura que había interrumpido la celebración estaba vestida de manera formal, con una mirada intensa que radiaba autoridad. Los murmullos se hicieron más fuertes, la multitud no sabía si asustarse o confiar en lo que estaban viendo. Diego, por su parte, sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué significaba aquello? «¡No se lo lleven!», gritó un anciano del público, elevando su voz desgastada. La cadena de emociones que había desatado la música de Diego conectaba a la gente, y esa conexión era palpable. «Este niño ha mostrado lo que lleva dentro». El agente vaciló, mirando a su alrededor como si buscara apoyo. Pero sí, había algo en el aire, una corriente de valentía que pulsaba entre los aplausos y los gritos de aliento. La multitud se unió a la causa, no era solo la defensa de un niño, sino la lucha por el reconocimiento de aquellos que, como Diego, llevaban historias ocultas bajo el peso de la realidad. El CEO, ahora más cerca, miró a Diego directo a los ojos. «Eres un niño increíble», dijo, su voz profunda y resonante. «Lo que acabas de hacer es extraordinario. Pero, ¿quién eres realmente? ¿De dónde has venido?». En esa pregunta había tanto interés como preocupación, un deseo genuino de entender lo que había detrás de aquel talento que iluminó el escenario. Soy solo un niño», murmuró Diego, sintiendo que las palabras se le atoraban. Mientras las miradas se posaban en él, una angustia envolvía su corazón. Aún eran la incertidumbre y el miedo lo que lo seguían a cada paso. Pero en ese momento, también se dio cuenta del poder que tenía. Con cada acorde, había tocado algo profundo en las almas de quienes estaban allí. Fue entonces cuando se atrevió a hablar. «Vengo de un lugar donde la música es todo lo que tengo. Me abrigo en ella como en un hogar». Sus palabras se sintieron sinceras y humildes, una pequeña chispa dentro de la tempestad de emociones. El anciano sonrió ante la valentía del niño. «La música no solo te otorga un hogar, Diego. Te da alas para volar. No dejes que nadie te detenga». Esa declaración se sintió como un mantra al que todos podían aferrarse. En el fondo, la figura que había interrumpido la escena parecía dudar. Se notaba que estaba batallando con sus propios pensamientos. El agente, todavía receloso, intentó acercarse, pero sus pasos se tornaron vacilantes. De pronto, un joven del público alzó la mano. «Denle la oportunidad de mostrar lo que tiene. Dejen que su música hable por él». La multitud empezó a aplaudir de nuevo. Un clamor de apoyo se levantó, resonando como un coro de esperanza unificada. Diego sintió el poder del respaldo. Era como si cada aplauso no solo lo animara, sino que también le diera fuerza. Miró hacia el CEO y, aunque la incertidumbre persistía, no podía aferrarse al miedo en ese instante mágico. Con una nueva inyección de coraje, dijo: «Puedo tocar algo más. Quiero mostrarles lo que siento». La voz del CEO resonó claramente en respuesta. «Si quiere tocar, que lo haga. Este es su momento, Diego». Las palabras apenas se habían desvanecido cuando Diego se sentó de nuevo al piano, una mezcla de miedo y determinación brillando en su mirada. Dejó que la música fluyera, que las teclas le hablasen. En ese instante, su pasado, su presente y su futuro se entrelazaron en una melodía única. Pero, mientras tocaba, una sombra se cernía sobre el escenario.
La figura que había exigido llevarlo aún no había hecho su movimiento final, y su mirada seguía fija en Diego. ¿Acaso había algo más que no sabía? Un secreto oscuro que amenazaba con interrumpir su reinado de luz. La música resonaba con fuerza, pero, en el fondo, los ecos de sus dudas seguían retumbando. ¿Podría la libertad realmente ser suya o las sombras del pasado aún lo perseguirían? Diego cerró los ojos y se dejó llevar por la música. Cada nota se deslizaba de sus dedos como si estuviera contando una historia de lucha y esperanza. En su mente, las imágenes de su vida se entrelazaban con los acordes que tocaba. La soledad, las noches frías en la calle, la calidez de los recuerdos que había encontrado en la música, todo eso se transformó en una melódica explosión. La multitud estaba hipnotizada. Ya no eran solo espectadores, se habían convertido en parte de su viaje. Sus rostros reflejaban asombro y conexión, como si cada uno de ellos pudiera sentir la lucha de Diego. Pocas veces se había sentido tan vivo, tan parte de algo mayor. Sin embargo, la figura de pie al borde del escenario no se movía. Su mirada lanzaba un frío helado que contrastaba con el calor de la música. Era como si estuviera esperando algo más que la simple actuación de un niño. Diego sintió esa mirada, muy a pesar de su enfoque en el piano. La duda se infiltró en su mente, queriendo arrastrarlo hacia la oscuridad. ¿Y si su música no alcanzaba? ¿Y si esa sombra cobraba vida en otro sentido? Pero ahí estaba el anciano, su voz resonando en su mente: no dejes que nadie te detenga. En ese instante, intentó aferrarse a esa verdad. Al dejar que el ritmo fluyera, se sintió ligero, como si cada dedo que pulsaba las teclas soltara un pedazo de su miedo. Al final de su interpretación, un silencio ensordecedor se apoderó del auditorio. Diego abrió los ojos. La sala estaba paralizada, atrapada en la reverberación de su acto. Una sensación extraña de ansiedad corrió por su cuerpo, pero pronto fue interrumpida por un estallido de aplausos. La multitud se puso de pie, gritando su nombre, inundando el escenario con admiración. Sin embargo, la figura no se movía. Diego sintió su pulso acelerarse de nuevo, no podía ignorar ese sentido de amenaza. Muy bien, Diego, dijo el CEO con una sonrisa amplia esta vez, pero su voz sonaba, de alguna manera, inquietante. Eres un talento increíble. Pero, como en cualquier mundo, siempre hay reglas y consecuencias. Diego frunció el ceño. El ambiente se tornó tenso. ¿Consecuencias? ¿Qué consecuencias? La pregunta, que brotó de sus labios, llenó el aire de interrogantes. La música, que antes había sido su refugio, había dejado de serlo. En ese momento, la figura formal dio un paso adelante. Necesitamos hablar, Diego. No todo es tan simple como parece. Su voz fue como un eco sombrío, desdibujando la emoción que había en el ambiente. Las dudas empezaron a invadir a Diego nuevamente. ¿A qué se refería? Había esfuerzo y sacrificio en su música, en su vida. ¿Acaso eso no debería ser suficiente para volar libre? La multitud se volvió a silenciar, observando con la respiración contenida. Y, mientras sus corazones palpitaban, también cada uno de ellos enfrentaba la misma pregunta: ¿era posible que la sombra del pasado aún lo persiguiera? Diego sintió el peso de sus sueños en sus hombros, pero también el deseo de desafiar aquel destino oscuro. Aquel paso hacia adelante que habían dado todos juntos podría ser el más poderoso de todos. No tengo miedo, contestó, aunque su voz tembló ligeramente. Estoy listo para enfrentar lo que venga, pero no me detendrán. El CEO sonrió, aunque no con bondad. Está bien, entonces, veremos de qué estás hecho, Diego. Pero recuerda, a veces, los sueños traen consigo sorpresas que no esperabas. En ese momento, Diego sintió que el aire se tornaba denso de un modo inquietante. Algo monumental estaba a punto de cambiar, y él no tenía idea de lo que se avecinaba. El peso de su decisión, de su música, de su vida, todo se hacía más grande, más decisivo. Así, con una mezcla de valentía y temor en su pecho, se giró hacia el público una vez más. Gracias a todos por estar aquí. Prometo no defraudarlos. ¿Podría realmente desafiar las sombras de su pasado y crear un futuro brillante? Apenas lo sabía, y eso lo hacía más vulnerable que nunca. Sin embargo,
Lo que aún no sabía era que su viaje apenas comenzaba, y que las sorpresas en la senda de su destino podrían poner a prueba no solo su música, sino su propia esencia. Un murmullo ansioso recorrió la multitud mientras se formulaba una pregunta en el aire: ¿qué sorpresas le depararían las decisiones del mañana? Diego sentía el pulso de la multitud como un latido colectivo, cada aplauso resonando en su pecho. Sin embargo, a pesar de los vítores, una sombra ominosa lo seguía, proveniente de la figura imponente del CEO. Con cada palabra que había pronunciado, Diego sentía que el aire se volvía más pesado, como si el destino ya hubiera marcado su camino, y no era un sendero de luz. Se volvió hacia el backstage, intentando alejarse de la mirada penetrante. Tras el telón, su respiración aún estaba entrecortada, la adrenalina lo impulsaba, pero el miedo también le nublaba la mente. ¿Qué quería decir con sorpresas? Murmuró para sí mismo, apretando las manos sobre las teclas del piano que había dejado atrás. De repente, una voz familiar lo interrumpió. Diego. Estás increíble. No puedo creer lo que hiciste. Gritó Marta, su mejor amiga, corriendo hacia él con una sonrisa de oreja a oreja. Su alegría era contagiosa, y por un instante, Diego sintió que el peso de la incertidumbre se aligeraba. Gracias, Marta, pero su voz se desvaneció, tratando de encontrar las palabras. Todo lo que había logrado en el escenario era opacado por el reto que se venía hacia él. No estoy seguro de lo que se viene. El CEO dijo que las cosas no son tan simples. Marta lo miró con preocupación. ¿Qué sabes de él? ¿Más allá de lo que se ve? Diego se encogió de hombros. No sé, pero hay algo en su mirada, como si estuviera buscando debilidades. Me da miedo lo que pueda hacer si me meto en problemas. Al instante, la energía en el lugar cambió. La multitud todavía celebraba, pero un grupo de hombres de trajes oscuros se acercó a ellos. El CEO estaba al frente, acaparando la atención a su paso. Diego sintió una ola de nervios en su estómago. Aunque no quería mostrarlo, el pánico se asomaba como un intruso. Diego, quiero que conozcas a alguien, dijo el CEO, señalando a un hombre mayor con un aura de seriedad. Este es Fernando, un productor muy influyente en la industria. Está interesado en ti, pero como dije antes, hay reglas. Diego observó a Fernando con cautela. La mirada de este reflejaba todo lo que había visto en el mundo del entretenimiento, una mezcla de oportunidades y riesgos. Es un placer, Diego. He oído hablar de tu talento. Pienso que deberías pensar en esto como un lanzamiento, un inicio para una carrera prometedora. ¿Pero qué hay de las consecuencias?, preguntó Diego, sintiendo que sus inquietudes podían sonar infantiles pero eran reales. Fernando sonrió. Las mejores oportunidades vienen con desafíos. Si aceptas, deberás estar preparado para las pruebas. Pero tengo que advertirte, no todo lo que brilla es oro. Una sensación de inquietud recorrió a Diego. La magia de aquel momento de triunfo en el escenario se desvanecía. Era un niño de la calle, luchando por convertirse en artista, pero ahora se sentía atrapado en un juego que no entendía del todo. No hay nada de malo en tener miedo, continuó Fernando, su tono se volvió más suave. Pero si estás dispuesto a arriesgar, podrías descubrir cosas sobre ti mismo que nunca habías imaginado. Diego miró a Marta, buscando el apoyo en sus ojos, y la sonrisa de ella lo alentó. Quiero hacerlo. Estoy listo para enfrentar lo que venga. Excelente, respondió el CEO, sus labios curvándose en una sonrisa que no prometía nada bueno. Solo recuerda lo que te dije, esto no es solo música. Es un negocio. Y en este negocio, siempre hay sorpresas que pueden desgarrarte o elevarte. Mientras Diego comenzaba a procesar las palabras, una inquietud brotaba en su pecho. ¿Qué tipo de sorpresas le esperaban detrás de esa puerta que estaba a punto de abrir? Sentía que el destino y la música lo llamaban, pero también sabía que cada nota podría traer un nuevo desafío. Cuando la multitud rugió de nuevo, él también pudo sentir una chispa de esperanza, un destello de lo que podría ser. Pero esa luz estaba empañada por una nube de incertidumbre. La vida nunca había sido fácil, y ahora, en ese nuevo horizonte, las sombras podrían amenazar todo. ¿Decidiría Diego seguir adelante a pesar de las advertencias? En ese instante,
una pregunta clara atraviesa su mente, ¿podría encontrar la luz en medio de tantas sombras? La respuesta que tomara podría definir no solo su carrera, sino su vida entera. Diego sintió como su corazón palpitaba en su pecho, impulsado por una mezcla de emoción y terror. La oferta de Fernando flotaba en el aire, y con ella, la posibilidad de un cambio radical en su vida. Sin embargo, tras la euforia, había una realidad fría esperando a ser enfrentada. Se dio cuenta de que aceptar ese camino significaría dejar atrás todo lo conocido y adentrarse en un mundo desconocido. ¿Y si todo va mal?, pensó, casi atormentándose. Estaba acostumbrado a luchar, pero esta batalla había tomado un giro más personal. La multitud seguía creando música en sus ecos de alegría, pero Diego se sentía más distante que nunca, atrapado en su propia incertidumbre. Diego, lo interrumpió Marta, sacándolo de sus pensamientos. Hagas lo que hagas, quiero que sepas que estoy aquí. No te dejaré solo en esto, por favor. Su voz tan firme como nunca, lo reconfortó. Lo sé, pero, es distinto. Esta oportunidad podría ser todo lo que he soñado, o la peor decisión de mi vida, dijo, dejando que una parte de su vulnerabilidad saliera a la luz. Las grandes cosas requieren riesgo. Lo que importa es que elijas lo que sientes que es correcto, le respondió Marta, apretándole la mano. Aunque pueda doler, seguir adelante siempre tendrá su belleza. Tienes que confiar en ti mismo. Con sus palabras resonando en su mente, la imagen de su infancia apareció de repente, los días en la calle, los ensayos en secreto, los sonidos del piano que la vida le había permitido crear. Todo lo que había pasado lo preparaba para este momento. ¿Y si puedo hacer una diferencia? No solo para mí, sino para otros como yo, se dijo a sí mismo, cuando finalmente miró al CEO y a Fernando, el miedo había cambiado sutilmente hacia una resolución. Está bien. Acepto, declaró, sintiendo como la chispa de la decisión encendía algo dentro de él. Ambos hombres sonrieron de manera calculada ante su respuesta. Perfecto, dijo el CEO, comenzaremos a trabajar en un proyecto. Te llamaré pronto con los detalles. Sin más, se dieron la vuelta y se marcharon. Diego sintió que una parte de su ser se liberaba, pero una sombra también se alzaba en su corazón. La alineación de oportunidades también traía riesgos, y sabía que sus decisiones lo expondrían a un mundo que nunca había sido amable. Marta lo abrazó. Estoy orgullosa de ti. Esto es solo el comienzo. Pero incluso su optimismo no pudo disipar el frío que crecía en el alma de Diego. Una pregunta le daba vueltas: ¿qué tipo de sacrificios se exigirían de él para brillar en este nuevo escenario? Mientras la multitud se dispersaba, el aire que lo rodeaba parecía más frío. Las luces que antes brillaban con promesas de éxito ahora parecían reflejar lo que estaba por venir, la oportunidad de alcanzar sus sueños, pero también la sombra de la traición, la competencia y el desengaño. Al salir del recinto, sintió el peso de las expectativas sobre sus hombros. ¿Estaré preparado para esto? La respuesta era un eco en su mente, resonando con la misma intensidad que el latido de su corazón. Ya en la calle, un grupo de músicos callejeros empezó a tocar una melodía que le dio calor al ambiente. Las notas flotaban en el aire, llenándolo de nostalgia. Diego cerró los ojos, dejando que la música lo envolviera. En el fondo, sabía que cada decisión que tomara de ahora en adelante podría llevar a desenlaces sorprendentes e imprevistos. Lo que viene no será fácil, pero no estoy solo, pensó, abriendo los ojos de nuevo. La noche se iluminaba con luces de neón, y en el horizonte se dibujaba una figura que no parecía más que una silueta. Era el reflejo de su futuro, y aunque había dudas, Diego se sintió listo para enfrentar lo que sea que el destino le deparara. Sin embargo, al alejarse, no se dio cuenta de que en la penumbra de la noche, alguien lo observaba, con una sonrisa maliciosa en los labios. Esa figura siniestra podría ser una de las sorpresas que el CEO había mencionado. ¿Qué revelaciones estaban por venir y cómo tocarían la vida de Diego? La historia apenas comenzaba a entrelazarse, y con cada paso, las sombras parecían cobrar vida. Diego caminó por las calles iluminadas, aún sintiendo el eco de la música en su pecho. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Cada paso que daba había comenzado a significar más que una simple caminata a casa,
Era un paso hacia un futuro incierto, un camino que le prometía tanto como temía. La figura que lo observaba desde la penumbra seguía rondando sus pensamientos, pero intentó ignorar esa inquietante sensación. ¿Podía realmente estar preparado para lo que venía? Mientras avanzaba, entró en una pequeña cafetería que solía visitar con Marta. El aroma del café y los pasteles recién horneados lo envolvió como un abrigo cálido. Se sentó en una esquina, buscando consuelo en un ambiente familiar. Pero incluso ahí, el temor lo acechaba. Las palabras de Marta resonaban en su mente: las grandes cosas requieren riesgo. Su corazón palpitaba con cada sorbo de café, un recordatorio de que había algo más grande en juego. La puerta se abrió y un grupo de amigos entró, riendo y charlando. Diego los reconoció de su barrio. Solían tocar en la calle cuando, de repente, decidió dar un giro a su vida. En su risa, sintió una punzada de nostalgia. Todo lo que había dejado atrás lo llamaba. Pero ya no era solo un joven en busca de su camino, ahora era un hombre que había tomado una decisión. Un amigo lo vio y se acercó. Diego. No te he visto en Ajés. ¿Qué ha pasado? La alegría del reencuentro lo despertó de su trance. Lo rodearon, preguntándole sobre su vida, sobre las oportunidades que ahora le sonreían. Estoy comenzando algo nuevo, respondió con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Eso es genial. Siempre supimos que tenías talento. ¿Vas a ser el próximo gran pianista o qué?, bromeó su amigo, mientras él solo sonreía, sintiéndose un poco más ligero, pero la charla motivadora pronto fue interrumpida por la mirada curiosa de uno de los amigos. Te vi salir de un evento importante. ¿Qué está pasando realmente, Diego? Se rumorea que trabajas con gente influyente. El ambiente cambió. La risa se convirtió en una mezcla de preocupación y expectativa. Diego tomó un respiro profundo, cuestionándose hasta dónde debería abrirse. La gente en su vida había tenido sus propias luchas y no quería ser un punto de frustración más en sus corazones. Es complicado. Hay mucha presión y tengo miedo de decepcionar, confesó. La sinceridad, al aire libre, pareció colmar el espacio y atrapó la atención de sus amigos, que ahora lo miraban con admiración. Escucha, Diego. No estás solo. Lo que sea que tengan que enfrentar, lo harás con ese fuego que llevas dentro. Lo sabes. Animó su amiga Valeria. Sin embargo, la sombra que lo había seguido esa noche no se alejó. Regresando a casa, el aire se sentía más pesado. Al girar por una esquina, se detuvo en seco. La figura que había visto antes apareció ante él, ahora sin ningún lugar para esconderse. Era un desconocido con una mirada desafiante. «Eres tú, el que fue descubierto». Interesante, dijo con un tono burlón que le erizó la piel. Diego miró a su alrededor, buscando una salida. La tensión cargaba el aire. La seguridad que había sentido durante la conversación con sus amigos desapareció. «¿Quién eres?», preguntó con voz temblorosa. «Soy alguien que sabe más de ti de lo que crees. Esta aventura que crees que has comenzado, no es solo un camino hacia la fama, hay mucho más detrás», respondió el extraño con una risa fría. Diego sintió un escalofrío recorrer su columna. Las palabras de este desconocido le llenaron la mente de nuevas preocupaciones. ¿Qué sabía ese hombre que él no? ¿Qué secretos oscuros amenazaban su futuro tan brillante? La respuesta a sus dudas no estaba a la vista, pero una verdad era clara: su vida estaba a punto de dar un giro inesperado y, sin importar lo que pasara, no podía ignorar esa advertencia. ¿Qué misterios ocultos sobre su futuro se revelarán en el siguiente encuentro? La noche apenas comienza a desvelar su intriga. El sol comenzaba a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosas. Diego despertó con una mezcla de ansiedad y determinación en su corazón, la oferta de Fernando aún resonando en su mente. Había dado ese paso hacia adelante, pero la sombra del miedo lo seguía como un eco constante. Mientras miraba a Luis, aún dormido en el viejo sofá, sabía que no podía rendirse. No solo por él, sino por su hermano. Esa mañana se sintió diferente. Se levantó decidido. Hoy será el día en que todo cambie, se repitió. Salió de su pequeño refugio con la mente llena de pensamientos de lo que el día podría traer.
Las calles estaban vivas, llenas de rostros familiares que a veces solían ser su única compañía. Pero hoy, con la nueva oportunidad flotando en el aire, cada paso se sentía como un viaje hacia un nuevo destino. Cuando llegó al parque, el viejo piano lo esperaba como un amigo leal. Se sentó y comenzó a tocar. Las melodías que solían ser sus refugios ahora eran el inicio de algo más grande. La música se desbordaba de sus dedos, cada nota era una promesa, cada acorde un grito de valentía. En el fondo, sabía que debía estar preparado para las sorpresas del camino, pero la música también lo llenó de esperanza. Ese día, usando el impulso de su actuación anterior, Diego se acercó al CEO. No quería perder la oportunidad de ser escuchado. Quiero demostrar de que soy capaz, dijo con voz firme, mirándolo a los ojos. El CEO sonrió, impresionado. Es lo que quería escuchar. Vamos a hacer grande este proyecto. Las primeras reuniones estaban cargadas de nervios, pero también de una alegría palpable. Diego conoció a otros que compartían su pasión. Juntos soñaban de grande, reían y se discutían ideas. La sensación de estar en comunidad lo empoderó, alejando poco a poco las sombras que lo acompañaban. Sin embargo, la figura de aquel desconocido seguía latiendo en su mente. ¿Qué secretos guardaba? Pero Diego decidió que no sería esclavo de sus miedos. La vida es corta, y cada día es una oportunidad. Después de varias semanas de ensayos, finalmente llegó el momento del gran evento, su primer concierto oficial. El escenario estaba preparado, las luces brillaban intensamente, y Diego sentía el latido de la multitud. Era su momento. Mientras entraba al escenario, sus inseguridades comenzaron a desvanecerse. Vio a Luis entre la multitud, su cara iluminada con orgullo. En ese instante, el miedo fue reemplazado por fuerza. El piano brillaba bajo las luces, comenzó a tocar. La música fluyó sin esfuerzo, se sentía libre, como si volara. Cada nota era una conexión profunda, un diálogo entre el niño que había sido y el hombre que estaba convirtiéndose. En el público, rostros conocidos y desconocidos se unieron, cautivados por su talento, pero justo cuando parecía que todo iba bien, aquel desconocido apareció entre la multitud, su mirada penetrante llena de desafío. ¿Qué estás haciendo aquí?, murmuró Diego para sí mismo, pero la música lo mantuvo centrado. Finalmente, su actuación culminó y las ovaciones inundaron el lugar. Emocionado, vio que el CEO sonreía. «Has hecho un trabajo increíble», le dijo. Las palabras llenaron su corazón de calidez. Diego no solo había luchado a través de su tormenta personal, sino que se había transformado en el faro de luz que siempre soñó ser. Mientras el público se dispersaba, sintió que el mundo se expandía ante él. Había tomado el riesgo y había valido la pena. Decidió que no permitiría que sombras del pasado lo alcanzaran. La música lo había salvado, y a partir de ahora, sería su espada y su escudo. Luis lo abrazó, lágrimas de felicidad desbordando entre ellos. «Lo hiciste, hermano. Lo lograste», exclamó Luis lleno de alegría. «Esto es solo el comienzo, Luis. Juntos vamos a soñar más y más alto», le prometió Diego, sus ojos brillando con nuevas metas. En ese instante, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, finalmente sintió que la lucha había valido la pena. La vida era un lienzo, y él sería el artista. Con cada nota, cada canción y cada lágrima de alegría, había transformado su historia. Diego miró hacia el futuro, su corazón vibrante de ilusión y esperanza. Estaba listo para enfrentar cualquier sorpresa que viniera y celebraba que, al final, la música y el amor por su hermano lo llevarían a donde siempre había querido estar. La libertad sonaba hermosa. Ahora que has sido testigo de esta conmovedora y transformadora historia, no olvides que tu apoyo es vital. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que emocionan y transforman vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones. Quiero saber de ti, comenta abajo tus reacciones y sentimientos sobre este final. Tu voz es importante, y por favor, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Cambiaremos el mundo, historia a historia.